siempre seré un intruso. No entiende, no entiende. No, no entiende, dice la madre y se ríen entre las dos. ¿Cómo les va? Bueno, tenemos muchas cosas en el día de hoy. Esta noche son los Martín Fierro, ya estamos vibrando, Nervios. por supuesto. ¡Vamos! Pero vamos a arrancar con este tema. No, ya, la música para después. Uy, esa música ya me da nervios. Ya justo la música me viene acá como una cosa. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ricardo Barreda. ¿Por qué volvemos al tema Barreda? Se estrenó un nuevo documental sobre la vida de Barreda, sobre los femicidios en realidad que cometió en el 92 y se abrió nuevamente el debate, ¿no? Sobre la violencia, sobre el machismo en la Argentina, el contexto en el que fue juzgado, cómo hubiera sido eso en este momento. Y vamos a conocer por primera vez el testimonio de una de las amigas de Cecilia, la hija del odontólogo, asesinada por su propio padre junto a su hermana, su madre y su abuela, ¿no es cierto? Testimonio impresionante, impactante. Creo que es la primera vez que se escucha a alguien allegado a la familia que habla, como lo hizo en ese documental y lo va a hacer también ahora. Mariana, un documental que además tiene partes exclusivas del juicio que no se conocían. No se habían visto. Y nosotros tenemos también un fragmento para compartir con respecto a eso. Todo con base a lo que sucedió aquel 15 de noviembre de 1992. Recordamos, si te parece brevemente, Mariana. ¿Cómo fue? Sí. Cuando Ricardo Barreda, el odontólogo, asesinó a toda su familia. Las 4 mujeres. ¿Cómo fue el hecho? O sea, él estaba con una escopeta. Con una Víctor Sarrasqueta. Que era de él. Escopeta que era de él, que se la habían regalado. Él siempre dijo que lo había hecho porque estaba cansado de que lo llamen Conchita, que fue la palabra que él utilizó para justificarse, justificación. Que ¿eso en el juicio no está? Le sirvió, sí, eso está, por supuesto. Y las víctimas, Mariana. Sí. Empezando con Elena Arraichea. Él entra por qué ambiente de la casa. Yo me acuerdo que estuvimos en, ¿te acordás? Sí, que lo tuvimos recorrimos, el móvil allí en la casa. Recordá que estaba la parra en la parte de afuera. Exacto. El Falcon estacionado. Exacto. Él ingresa primero, va a la cocina, donde asesina a Elena Arrechea, ahí la suegra. Asesina primero a la suegra. Después sale para el lado del living. Sí. Asesina a Gladys McDonald y después a las 2 hijas, que estaban en la parte de arriba y bajaron. Y bajaron al escuchar los disparos. Exactamente. Las 4 víctimas. Terrible. De un hombre que después de eso dejó la escopeta, o en realidad se deshizo de la escopeta, fue con su amante, lo hemos contado, a comer pizza. Y es verdad. Al zoológico. De eso, Dios mío. A comer pizza, al zoológico, porque a él el zoológico lo calmaba. Dios. Y después a tener relaciones sexuales en un hotel de alojamiento. Y a todo esto los cuerpos de su familia. Los cuerpos de su familia en la casa. Y posteriormente él vuelve a la casa diciendo que había habido un robo. Que esto se trataba todo de un robo. Empieza a investigar la policía, de hecho en el documental también habla uno de los investigadores principales, y muy de a poquito empieza a darse cuenta la policía de que en realidad les estaba mintiendo. Claro. Lo terminan de comprobar cuando se dan cuenta que él había estado practicando tiro con la escopeta, que él había hecho cursos de criminalística, que él tenía bien en claro qué era lo que estaba haciendo y que ahí no había nada forzado, no había sido un robo. ¿Dónde había metido la escopeta? La escopeta la había tirado y él... ¿Nunca la encontraron? Y él confiesa dónde está, que la había tirado, creo, me parece que el río o algunas aguas cercanas, a cambio de confesar. Hay como un trueque ahí con el comisario. Lo cierto es que Barreda finalmente es condenado. Ahí está, mira, la pistola, la Víctor Sarrasqueta 1670. Crimen, bueno, estos femicidios, hoy podemos decir femicidios, en ese momento no existía la figura del femicidio. De hecho no lo condenan por femicidio. No lo condenan por femicidio, sí le dan perpetua. Sí, pero no lo condenan por femicidio. Otro contexto, ¿no? Social del país y todo. Era como que la violencia casi se había justificado, ¿no? La gente, él se volvió como una especie de héroe. Bueno, pasó a ser Él era un héroe. Ustedes saben que yo viví esto muy de cerca, porque vivía en la ciudad de La Plata. Claro. En ese momento era adolescente, él era un héroe, y vuelvo a contar algo que en algún momento compartí. Incluso hubo un grupo de hombres en la ciudad de La Plata, conocí a uno de ellos, que en ese contexto
impulsaba la construcción de un monumento a Barreda. Ay, Dios. Un proyecto que llegó bastante lejos, luego por supuesto quedó abortado, pero que fue sólido en un momento. ¿En Igual nombre de nosotros qué decimos el que monumento? no fue condenado por femicidio, pero sí por homicidio Sí, fue agravado. por homicidio, Sí, sí. claro. O sea, Pero no con la condenado- figura del femicidio. No, no, condenado pero a lo que quiero perpetua. decir es que él se mostraba como una víctima de Sí, todas siempre. estas malísimas mujeres, ¿no? Que querían Total. arruinarle Sí, la pero vida. Total. Pero eso no fue atendido, digamos, como eximente ni No. para sacar el femicidio, digamos. Pero él lo intentó, ¿eh? Él intentó él la intent- emoción sí, lo violenta, ¿no? intentó. No, por supuesto. Sí, Él claro. intentó justificarse, pero le En dieron... ningún momento él se mostró arrepentido de lo que hizo. No, de hecho, en la partecita que tenemos del juicio, Mariana, él cuenta de una manera extremadamente fría, de hecho presten atención al tono en que Ay, lo sí, yo cuenta, nunca lo había escuchado eso. Es interesante. donde el él va documental. contando cómo dispara, cómo son los disparos y cómo va asesinando a parte de su familia. Es muy impresionante, insisto, más allá del contenido, lo que es impresionante es el tono en lo que cuenta frente a los jueces. Vemos esa Cuando vos partecita, estamos hablando de un documental que se estrenó, que ya ha sido furor, ¿no? En estos Sí, últimos días en absolutamente. Netflix. Y tiene entonces estas escenas inéditas, ¿no? Del juicio. Del juicio, que se conocían partes del juicio. Ahora se conocen estas partes que antes no, que son inéditas, que eran inéditas, donde él habla directamente de los disparos. Lo vemos, adelante. Mi hija me hace como el remedio de la voz. Dice, no entiende, no entiende. No, no entiende, dice la madre, y se ríen entre las dos. Ahí aparece mi suegra, que baja de la parte superior y le tiro. Aparece mi hija Cecilia, que salta por arriba de la abuela caída. ¿Qué hiciste, hijo de puta?, me dice. ¿Y entonces qué hace, señor Barreda? Y ahí le disparó. Ya disparó contra toda su familia. No sé, sentí como un sentimiento de liberación. ¿Debió recorrer la casa para encontrar los cadáveres? ¿O estaban todas amontonadas, todas en el mismo lugar? Estaban todos en el mismo lugar. ¿Estás seguro de lo que dice, Barrera? Doctora, la verdad su insistencia me resulta irritante. Si usted tuviera que ser el juez de Ricardo Barrera, ¿lo declararía inocente o culpable? Inocente. Proceda a dar lectura del veredicto y de la sentencia. Acaba de ser declarado culpable por homicidio simple y homicidio agravado por Impresionante, Wow. ¿eh? Inocente, se Tremendo. autoproclama inocente. Dije que estaba en Netflix, es en Flow, el documental, lo aclaro. Me sorprende muchísimo. Impresionante, escucharlo ¿no? Cómo lo cuenta con la esa frialdad. frialdad. Y Él diciendo soy inocente. me resulta irritante lo que me Sí. dice. No, no, Medio muy- altanero sí, también. sí. soberbio. Violento. Violento, Así sí. vivió y Violento. así murió, ¿eh? Así murió, de hecho. Hasta sus últimos días esa fue su actitud. Y no solamente fue un ídolo en ese momento del 92 en adelante, fue un ídolo para muchos hasta el último día de su vida. Vivió acompañado, entre otros, una de las figuras más populares que lo acompañó hasta el último momento fue Andrés Calamaro. Y así como Calamaro, otros, en general hombres hay que decir, en general hombres, aunque tuvo mujeres, de hecho. Su novia incluso, exactamente, ¿no? exactamente. Berta. Berta de pasa Belgrano que le ¿Qué dio significa Calamaro? espacio. ¿Que lo iba a visitar? O... Hasta el último momento de su vida, y de esto hay constancia periodística, hay una nota en la que el nombre de Calamaro aparece con eufemismos en Infobae, pero todos sabemos efectivamente que se trata de él, que lo ayudó, que le dio plata, que lo acompañó hasta el último Bueno, momento. de hecho, en Pero el yo creo que documental... como personaje bizarro, ¿no? O sea, Bueno, creo que había como una mirada casi con humor de este personaje, como Bueno, si lo pero que hubiera fíjate hecho que- no fuera verdad, como si no hubiera asesinado de verdad a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra. Bueno, pero fíjate que está también el testimonio, creo que también está en el documental, el testimonio de Cordera, Cordera, iba a de decir Gustavo Cordera, Uf, sí. donde Gustavo Cordera hace una canción donde lo menciona, de hecho él en el testimonio lo recuerda, habla de Monzón y Barreda, que se le pega la frase matan por amor, no hace falta aclarar, menos en este programa, que nadie mata por amor. Los crímenes pasionales se decía hace mucho tiempo, ya quedaron totalmente erradicada esa frase. Y después Barreda, Y después... resulta agresiva escucharla. Totalmente. además, sí. Y después Cordera dice algo que es
Bueno, cualquiera puede matar, cualquiera puede cometer un error. ¿Perdón? Barreda no cometió un error. Un error es decir que hoy es 28 de septiembre, no, en realidad 29. Pero agarrar un arma y matar a 4 mujeres no es un error. Martín, de hecho, yo vi el documental ayer, me sorprende de sobremanera que Barreda lo ponen como un ídolo, estos personajes como Cordera, y que después de pedir perdón en el programa de Pergolini, porque él pidió perdón por esa frase espantosa que no la voy a volver a reproducir en una facultad, Espantosa. vuelve a justificar un cuádruple femicidio. Porque lo justifica. La palabra error me parece Cualquiera que puede cometer un error. la más Es un fuerte de error. todas. Porque Es una decir, justificación de un decir crimen. que Monzón mató a Alicia Muniz por un error, o que fue un error ese crimen, la verdad que me parece... Bueno, Y por aparte eso como la Muniz tiene popularización. Muy por eso, responsable. La popularización del supuesto epíteto que recibía Barreta, que era el de Conchita, que de hecho lleva ese nombre, un famoso libro, ¿no? Y además, perdón, Franco, Sí. un paréntesis. Por favor. No hay evidencia alguna de que hayan No, dicho por así, supuesto que no. Ninguna. Ahora se lo vamos a preguntar a Inés, Yo lo que la quiero amiga de decirles, la hija. de claro, Cecilia. es que eso fue así, digo, los argumentos que hoy esgrime Cordera, o los que pudo haber esgrimido en su momento Calamaro, y otros poetas, artistas, cineastas que estuvieron cerca de Barreda hasta el último día, esto hay que decirlo, muchos son nombres importantes, seguían sintiendo efectivamente que él era una víctima. No porque las 4 mujeres no fueran una víctima, sino porque él era emblema de un ensañamiento mediático, de una especie de ensañamiento periodístico, ¿no? Sobre él como el mayor criminal o uno de los criminales más importantes de la historia argentina, cuando efectivamente vivía un tormento. Eso no lo exime de culpa y cargo según estos personajes, pero sí hay que Pero aparte- acompañarlo como víctima de un, repito, de una especie de obstinación mediática. Claro, porque aparte él se mostraba como una persona que había sido víctima de estas mujeres, de que lo maltrataban, que le decían Conchita, que le decían no sé Sí. qué, pero en realidad él se podía ir de ese lugar, digamos, Sí. no estaba sometido a violencia Sobrado física, de no recursos. estaba... Exacto, o Además sea era que... un profesional, lo voy a contar ahora, nuestra invitada especial, mucho mejor que yo desde ya, pero digo, era un profesional súper reconocido del centro de la ciudad de La Plata, un odontólogo que tenía una... Yo Y creo que quería lo seguir que hizo, atendiendo después. lo que hizo que se tomara con humor, voy a decirlo entre comillas, Sí. porque por supuesto no es un tema que nunca se debería haber tomado con humor. Era como, bueno, era el típico tipo que se hartó de la mujer que le rompía las pelotas y la mató. Claro. Esa era la Bueno, imagen, lo ¿no? que- Que se vendía. Exacto, los que querían construir este monumento decían esto. La que- frase lo era... que pasa que- En La Plata se escuchaba, quiero decirles esto porque así crecí. Se escuchaba esto permanentemente. Era, digo, realmente una especie de clamor entre ciertos hombres, no cualquier hombre, entre ciertos hombres, es decir, y sí, ¿cómo no iba a terminar reaccionando así? Todavía si existen no esos aguantaba Era, más hombres. a la- no, perdón, Lo que la pasa es que frase era hizo justicia. Exacto. Y terminan, Hizo justicia por cómo le y rompía. terminan justificando de alguna forma, porque sabemos que el humor es catártico y el humor también permite que cosas que no se pueden decir abiertamente, veladamente y solapadamente se terminan diciendo, termina justificando en buena medida esto que claramente fueron 4 femicidios. Claramente. Y no hay ningún tipo de... Está Inés con nosotros. Inés Kramer, ella es amiga de Cecilia, la hija de Barreda, una de las mujeres asesinadas en este múltiple femicidio. Inés, tantos años después, ¿no? Hablando de esto, digo, pasó muchísimo tiempo. ¿Eras muy amiga de Cecilia? Sí, yo fui muy, bueno, en principio fui compañera de la escuela durante muchísimos años, pero aparte, cuando ellos se mudaron a la casa de 48, yo vivía en 49. Ah, eran A vecinas. la vuelta de la casa. O sea que fuiste testigo de la dinámica familiar, por decirlo de alguna manera. Ibas a la casa, lo Sí. veías a él. Todas las mañanas, aparte íbamos a una escuela que quedaba cerca. Íbamos caminando y yo todas las mañanas la pasaba a buscar. ¿Qué sensación te daba Barreda? ¿Eh? ¿Te daba miedo? ¿Te daba indiferencia? ¿Cómo era él? No, yo miedo nunca le tuve. De hecho, aún sabiendo lo que hizo, tampoco sentí miedo. Pero me daba me generaba una especie de rechazo, de repulsión por cómo él hablaba y cómo nos trataba cuando estábamos en la casa. Eso no estaba bueno, no. ¿Era una persona agresiva? No, era una persona como cargosa, que siempre te decía qué linda que estás. Ah. Nosotros estábamos en la escuela, ¿viste? Y en aquel entonces yo siempre hago la aclaración para contextualizar un poco, estamos hablando de los años 80.
no conocíamos nosotras que había cosas que no estaba bien, que te dijeran. Aparte estamos hablando de un padre que le está diciendo a la amiga de su hija. Menor de edad. Menor de edad, no, todo un espanto. Sí. Eso lo sentías, esa aprensión. Eso se sentía, sí, se sentía. Incluso lo conversábamos entre nosotras porque nos generaba mucha incomodidad. Entre nosotras, con entre tu propia hija. El grupo de amigas. Ah, el grupo de amigas. Se lo dijimos a Silvia porque nos daba... O sea, como un tipo que las miraba como mujeres, digamos. Claro, siendo que menores. decía qué linda que estás, al punto tal que a veces nos escondíamos cuando él pasaba para que no nos viera, porque en realidad te generaba mucha vergüenza cuando te lo decía frente, poner en un cumpleaños, que había otra gente, otras chicas que por ahí no conocías. Sí. Y entonces te escondías para que no te... Mirá lo que te voy a decir, para que no te expusieras vos. Claro. Porque era él. Ni hablar. Otra forma de violencia. Da la sensación de que todas sus formas de violencia eran como solapadas, ¿no? Como que parecía... Y hacia las mujeres. Claro, parecía tranquilo, ¿no? Y detrás de esa tranquilidad había una enorme violencia. ¿Y cómo era en la casa el ambiente? ¿Había alegría en algún momento? El ambiente era... ellos era una casa muy particular. Yo digo, compartí mucho con Cecilia, pero por ahí compartía también un momento del día. Compartía el momento de la mañana. La mañana era un ambiente amoroso, donde cuando yo llegaba, la abuela, que ellos le decían la baba, se levantaba, no sé a qué hora se levantaría, porque allá había preparadas cosas para desayunar caseras. Ah, mirá. Y yo siempre, ya de grande, haciendo una lectura y un repaso para atrás de las cosas que viví, que pude ver, de la dinámica familiar. Yo digo que cuando alguien te cocina algo, también hay un acto de amor, ¿no? Era la abuela cocinándole a las 2 nietas para que se fueran a la escuela. Y a su hija, ¿no? Porque en realidad como que desayunaban las 3 en la mesa y cada cual salía... ¿Y alguna, perdón Mariana, ¿no? Pero quería preguntarle, Inés, ¿alguna vez viste algo de lo que él usó como defensa? ¿Algún maltrato por parte de ellas al que le digan Conchita efectivamente? Yo no tengo dudas, después de leer varios testimonios, que es mentira que le decían Conchita, pero ¿alguna vez viste algo de eso, de lo que él usó como defensa? No, yo nunca vi una situación... Era una persona que normalmente no estaba en la casa. Igual yo alguna vez me quedé a dormir en la casa y en ese momento sí estaba, pero también en aquel entonces los papás no compartían mucho de la dinámica familiar. Claro. Los papás se levantaban, se iban a trabajar y volvían a la noche y a veces los hijos estábamos despiertos o no estábamos despiertos. ¿Pero se peleaban, por ejemplo, los padres? No, yo nunca vi una situación de violencia ni verbal ni física en el contexto familiar, pero siempre a mí me gusta contar que algo había en el ambiente o algo sucedía que hoy en día, todos los años que ya tengo, no lo puedo identificar todavía, que es lo que a mí me llevó a decir, cuando me llama mi hermano para avisarme que había pasado por la casa de Cecilia y que estaba la policía y mucha gente, parece que las mataron a las 4, y a mí me salió a decir que las había matado él. Claro, eso leí, ¿no? Que vos dijiste, seguro fue él. Y nunca, hoy en día, no puedo identificar qué te llevó un hecho, si fueron varios, si era una sensación, pero algo evidente había porque yo no lo dudé y mi hermano no me lo preguntó. Yo lo dije así, fue lo que me salió a decir. Mirá vos. Así que yo siempre digo que algo habría. A lo mejor no lo pude identificar por el contexto, a lo mejor no lo puedo identificar porque lo tengo bloqueado. Puede ser, pero había un temor que ahí latente, ¿no? Que generaba este hombre. Sí, pero por supuesto que jamás me imaginé no me imaginé que en esa casa alguien suponete, les pegaba, nunca me imaginé eso, mucho menos era me como imaginar que las mataba. ¿Y la mamá de Cecilia cómo era? Y la mamá era una persona que estaba, yo la veía siempre en la casa, igual ella trabajaba, pero en los horarios por ahí que yo iba. Y en esa casa en realidad la que llevaba las riendas y la que decidía las cosas era la abuela. La abuela. Era la abuela. Ella era la que tenía el temperamento. Ella era la que decidía. Por ahí arrancó Barreda, ¿no? Por ahí arrancó, exactamente. Y perdón, y es más, si no me equivoco, la escopeta se la regala a ella. La escopeta se la regala a ella. La escopeta se la regala a ella. Ni que existía la escopeta, pero sí. Se la regala a ella. ¿Qué le regala la escopeta? Pero se la regala, era como una reliquia o algo por el estilo, que se la regala hace mucho tiempo antes del crimen. Le termina regalando la escopeta. Extraño, ¿no? Sí, pero bueno, evidentemente
por una cuestión de transferencia familiar, le termina regalando la escopeta. O sea, que era una escopeta que él tenía hace tiempo en la casa. Sí, que se la había regalado la propia Elena Richea. Y quería preguntarle a Inés, ¿conociste el consultorio? Sí, claro. ¿Y cómo era? ¿Qué recordás de ese consultorio? Tardó, estaba dentro de la casa, ¿no? Vale decirlo. Desde que ellos se mudaron tardó un tiempo en llegar el consultorio a la casa. En ese espacio del consultorio, en una época hubo una mesa larga donde estaban todos los libros de la escuela desordenados ahí arriba. Y el consultorio tardó. Yo nunca supe por qué tardaba. Él tenía un consultorio afuera. Pero bueno, esto que también está plasmado en el documental y a partir de dichos de él, cuando le preguntan si él tenía relaciones con alguna otra mujer y él lo cuenta en primera persona, digo, no lo estamos poniendo... No, él lo contó y creo que tenía varias amantes, ¿no? Tenía más de una amante. Claro, un hecho puntual, ¿no? Que por ahí ejemplifica un día que nos tenían que ir a buscar una fiesta. En aquel entonces te iban a buscar algún papá, subía todas al auto, nos tenía que ir a buscar él y no llegaba y lo llamamos desde un teléfono público que había y en lugar de llamarlo a la casa, lo llamamos al consultorio. Y eran las 4 de la mañana que tiene consultorio. Mirá. Y en el consultorio, claro que no estaba en la casa, estaba en otro lado. Claro, era como que en algún punto hasta las mismas hijas lo tenían asumido, ¿no? Que claro, el papá a veces... yo le dije, Cecilia, vamos a llamar a tu casa porque... así no se nos hace tarde, te retaban si llegabas tarde. Y entonces me dijo, no, pero a mi casa no, al consultorio. ¿Y cuando fue el juicio lo seguiste? ¿Fuiste en algún momento? Cuando fue el juicio yo fui el primer día ahí al recinto. Qué impresionante, mataron a tu amiga, o sea, que el padre de tu amiga la mate es fuerte, digamos, es fuerte. Para cualquier Es fuerte y es incomprensible. Claro. A mí me resultó, y me sigue resultando muy difícil comprender que él haya podido hacer eso. Pero fui ese día que él hizo todo ese relato minucioso que hace de todo lo que había sucedido, paso por paso. Y bueno, y yo también lo digo ahí en el documental, yo lamento que él estaba de espaldas, nosotros estábamos atrás, Claro. todos sentados, y no le podía ver la cara. Si por no hubiera sido, y retomo la pregunta que me hiciste, si yo le tenía miedo, yo en ese momento si hubiera podido acercarme a él, me hubiera acercado. Yo necesitaba preguntarle por qué no se había ido. Claro. Pero bueno, no era posible en un contexto de un juicio. Hay que lo matar que a más... tus hijas, ¿eh? Sí, con esa frialdad, ¿no? Con esa frialdad, a las Así, propias. o Y sea, de con hecho- algo que venía evidentemente planeando desde hace un montón. No, que tenía la idea, por eso había estado, insisto con lo mismo, había practicado tiro, había hecho curso de criminalística. Digo, lo venía planeando, quizás no sabía el momento preciso, pero sí lo venía planificando. Y le quería preguntar a Inés ¿por qué vos no declaraste? ¿Declaraste la Me instrucción? llamaron a ¿Declaraste mí. que te hubiese gustado declarar? Y yo sí, creo que me hubiera gustado declarar. ¿Qué te hubiese En ese gustado momento a decir? mí no se me ocurrió que no me habían llamado a declarar, a lo mejor me hubiera podido presentar. ¿Vos cuántos años tenías, Inés? Cuando las mata, 26 tenía. Ah, igual claro, que era, ella. claro. ¿Y cuál es el claro. testimonio más concreto del documental? Yo creo que es el mejor testimonio, el de Inés. Y yo te quiero preguntar por el contexto, porque él decía que antes de matarlas, la mujer le había dicho, anda a sacar la basura Conchita, y él había dicho que iba a podar unas plantas. Que Y iba a vos podar- en La parra. ¿Perdón? La parra. La parra. La ok, famosa tipo parra. Un enredadero, una cosa así. Vos en el documental decís que nunca lo viste a él hacer quehaceres tareas de la del casa. hogar, no, jamás. Él se vendía como... Estaba la abuela y la mamá. Él se vendía como alguien que lo obligaban a hacer los quehaceres domésticos por poco. Yo Como por lo menos juzgado. nunca lo Sí. vi. Cuando él la mata, Cecilia tenía 26 años. Yo me había ido a vivir a Olavarría, la última vez que la había visto a ella había sido 2 años antes. No creo que en 2 años él haya cambiado mucho Claro. y hubiera hecho la Es que- tarea ¿qué del hace- hogar. ¿Qué hacía habitualmente él? No estaría en el consultorio, no sé. Pero él atendía y nada más, no es que se dedicaba... Yo nunca lo vi hacer algo que no fuera a trabajar. Claro, no. Él sé. nos quiso, a ver, le vendió a la sociedad un tipo que había sido torturado, sometido por sus mujeres. Una víctima de las mujeres. Claro. ¿no? De esa forma se Y presentaba. por eso se transformó en un emblema de una especie de desahogo. Es decir, es posible dejar de estar asfixiado, de vivir así de asfixiado. Esto es un poco lo que circulaba en ese momento. Matando de esta manera. ¿Qué recordás del día ese puntual, del 15 de noviembre? Más allá de lo que
Ya contaste sobre tu hermano, te llama tu hermano, te avisa. ¿Qué recordás de la primera conmoción? Y lo que yo recuerdo es que si bien yo tenía esa certeza que en muy pocas horas fue sí, esclarecida. Corroborada. Sí. La verdad que no sabía bien cómo reaccionar, o sea, son cosas, yo digo que hay algunas cuestiones que uno como ser humano siempre le parece que le pasan a los demás, que nunca van a pasar cerca tuyo. A vos no te parece ni que vas a atravesar vos una situación de violencia, ni que vas a salir y te van a pegar un tiro, te parece que le pasa a los otros, y jamás me había imaginado que el papá de una amiga iba a matar a mi amiga. Pero vos como platense además sabés muy bien esto que contábamos antes, ¿no? Que era tratado como una especie de héroe. ¿Cómo vivías eso? Yo no estaba viviendo en La Plata, con lo cual no te voy a decir que me jugó a favor, porque en realidad allá en Olavarría yo no hacía tanto tiempo que vivía. Claro. Y en los ámbitos laborales nadie sabía bien, sabían que yo venía de La Plata, pero nadie sabía bien cuál había sido mi recorrido, Claro. ni en qué escuela, ni en qué barrio vivía, no les importaba, en la dirección no sabían dónde quedaba. Entonces muchísimas veces, y hoy en día sucede lo mismo, porque lamentablemente no cambió, tuve que escuchar el chiste fácil y bueno, mató a la mujer y a la suegra, bueno, a las hijas capaz que no las tendría que haber matado. Claro. Ese chiste fácil, pero siempre era realzando la figura de él. No me atrevo a decir como un ídolo, tal vez no me crucé con alguien que lo tuviera como un ídolo, pero me crucé con mucha gente que Y vos decís que cuestionaba. todavía lo decís que no cambió. No. Decís que sentís eso. No hay más que meterse en las redes hoy en día con el estreno del documental y ver cómo hay gente que sigue justificando de alguna manera con esto que decían ustedes hace un rato, que él dijo que le decían Conchita. Primero que si le decían Conchita, ¿qué tiene que ver para que te maten? Totalmente. Pero además era ella mentira. no hay manera de comprobar porque las viste a Cordera? 4 están muertas. ¿Lo viste a Cordera en el documental? Y el día que grabó también yo... ¿Y qué te ¿Qué generó? sentiste? Vamos a mostrarlo de Cordera, ¿te parece? Y enseguida quiero la opinión de Inés, sobre todo si lo escuchaste ahí mismo. Adelante. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Me puse en ese lugar, como diciéndoles a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta inclusive yo puedo cometer un crimen. Genera una mística una persona que asesinó. Hay algo en el inconsciente colectivo que siempre va a estar más del lado del predador que de la víctima. Para mí, Barrera simboliza eso, una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia. Eso es lo que representa simbólicamente, por eso la gente reaccionó de esa forma. Ay, me cuesta mucho escucharlo a Cordera, lo tengo que confesar. Un tipo que encima he admirado tanto musicalmente y todo, ¿Viste que pero no utiliza la sé palabra? si está enamorado de sí mismo, qué le pasa de sus propias reflexiones, que la verdad Está Usa la palabra a medio equivocación. centímetro de la justificación. Pero, Si chicos, no es cometió una un error justificación tremendo. abierta. Una locura Pero por eso, escucharlo. Cuando decís error, le estás restando por completo la cuestión moral. No, aparte y lo ética. justifica. Por eso es Dice, una justificación. es una persona que sufrió una injusticia y Exacto. reaccionó violentamente. Pero las bases Es una están- justificación hecha y derecha. Las bases están en donde Inés acaba de decir que están. Porque también nosotros sabemos muy bien que hay determinados contextos en donde ciertos crímenes impactan o sensibilizan más. Y otros contextos ideológicos, sociales, en donde pareciera que efectivamente la sensibilidad decrece. ¿En qué tiempo estamos viviendo respecto de esto? ¿Por qué todos esos comentarios? Y ahí la pregunta también. Este tipo de producciones, Inés, porque no solamente es este documental, en breve la serie, ficción, la serie, ficción con Luis Machín, exactamente, la película, gracias Guido, la película con Luis Machín y elenco. ¿Contribuyen, no contribuyen, ayudan, romantizan, no romantizan? es ¿Qué verdad. pasa? ¿Qué sensación Yo creo tenés? que traer el caso de Cecilia, a mí me gusta decir, bueno. nombrarlas a ellas y dejar de nombrarlo a Está él. muy bien.
Yo lo estuve mirando, lo estuve mirando ayer antes de venir acá, quería tenerlo bien fresquito. Si bien el testimonio de Cordera a mí me hace muchísimo ruido y pienso que no ha evolucionado él como persona y como hombre desde que escribió la canción, que cuando escuché la canción por primera vez y nombra a Barreda, a mí me generó una sensación desagradable en ese momento. Que lo nombraran a él en una canción ya me parecía tremendo. Pero también a mí me parece que está bueno que se siga planteando esta discusión. Esta discusión, y que este tema es necesario que se siga hablando, porque el otro día alguien me preguntó ¿qué opinas que se estrena la serie y fue el femicidio de las 3 chicas? Claro. ¿No? Que coincide. Y yo le digo, tristemente, si no coincidía con ese femicidio, que es atroz, bueno, que se puede hablar en otro momento, hubiera coincidido con otro. Porque los femicidios, hay pocas horas entre un femicidio y otro. Es muy raro que no coincida con un femicidio. Bueno, te cambió, ¿no? 35 horas. ¿Te cambió en algo todo lo que le pasó a Cecilia? Digo, en tu manera de pensar, en tu manera inclusive de pensarte como mujer, ¿no? Frente a la violencia machista. Yo creo que me dio una línea por donde ir. Que me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? El preocuparme porque de hecho mi vida laboral también terminó yendo por ese lado. Ah, sí. El preocuparme por las mujeres, por ver cómo cambiamos, por laburar en la sensibilización. Yo creo que hay que laburar en la sensibilización, y no hablo solamente de los hombres, porque hay mujeres que también justifican. Obvio. Lo vemos en el documental también. Totalmente. Entonces, porque las estructuras tienen muchos años y son difíciles de desarmar. Y que hoy en día siga habiendo gente que justifica matar a alguien porque alguien te dice lo que te diga, no es justificación. No, es ridículo. Son relaciones humanas que se tienen que terminar y listo, no que vas a andar. ¿Escuchaste el testimonio, si viste el documental, del abogado, de quien fue el abogado? Ahora vamos a hablar con él, de Barreda en su momento, el doctor Flavio Guillermo. Sí. ¿Qué opinión te mereció eso? Y yo creo que yo vengo de una familia de abogados, así que... Eso tiene su inocencia, ahora vamos a hablar con él, ¿no? Sí. Él sigue sosteniendo la inocencia de Barreda, o la justificación. Se lo voy a preguntar al mismo abogado, pero sí, pero bueno, quería saber tu percepción, ¿no? Siendo amiga de Cecilia. Vengo de una familia de abogados y por supuesto que de chica siempre pregunté por qué hay que defender a un asesino, Claro. por qué hay que defender a un ladrón y no vamos directamente a condenarlo. Con el tiempo y después de varios ejemplos de cerca, en primera persona, por compartir la mesa, los cumpleaños, entendí que todo el mundo tiene derecho a ser defendido, ¿no? Bueno, después que estará el abogado que plantea una Defensa estrategia técnica, para salir de exacto. esa, y estará el abogado que defiende por respetar el derecho ese que existe, y Seguro. todo derecho tiene que ser respetado. Se lo vamos a preguntar al doctor Flavio Guillermo. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Me interesa mucho escuchar los argumentos, ¿no? Cuando en aquel momento te toca defender a Barreda, ¿pensabas lo mismo que pensás ahora? Sí, honestamente tengo que ser, obviamente, sincero y decir que el estudio, cuando le llega el asunto al doctor Barreda, él ya había sido asesorado por otros 2 colegas. Y en nuestro caso se prestó especial atención porque era un tema de muchísima gravedad. Y tengan en cuenta también que uno es hijo, bueno, es padre. Mis 2 socios, el doctor Horacio Chopo Díaz, también estaba casado, con hijas, el doctor Irizarry lo mismo. Entonces, como cuestión previa se decidió convocar a un perito psiquiátrica para que evaluara a Ricardo Barreda. Luego de que el perito psiquiatra, nos confirmara que a su modo de ver, Ricardo tenía un delirio reivindicativo, lo cual
entraba dentro de las causales de la inimputabilidad, recién en ese marco se decidió tomar el asunto. Ergo, ¿qué quiero decir? A contrario sensu, si nosotros si el perito nos hubiese dicho que Ricardo era un simulador o era un psicópata y demás, no lo hubiéramos defendido. De modo tal que nosotros estamos convencidos de que Ricardo fue y será inimputable. Y voy a dar concretamente lo que nos dijo el perito en ese entonces, que lo validamos en todas y cada una de las entrevistas que tuvimos con él. Nos dijo, el delirante reivindicativo le suceden dos cosas. Primero, es un caso irrepetible. Eso se demostró con el tiempo porque nunca más hizo un delirio y nunca más mató a persona alguna, porque él, luego de este terrible homicidio, estuvo conviviendo 25 años más. Sí, pero creo, y no quiero hablar en vano, pero me parece que hubo alguna situación de violencia con su pareja. Otra no. La de Berta. ¿Berta lo denunció? Lo denunció por perdón. violencia. Además, cada vez que... Y esto lo leí en una nota del propio Rodolfo Palacios, gran periodista, gran colega, que habla también en el documental de lo mal que trataba Barreda a Berta cuando eran pareja. Sí. O sea, O sea, que no volvió a repetir el asesinato, pero sí la violencia. El delirio iba más, porque era matar a otra persona. Es decir, que lo que nos decía el psiquiatra era que Ricardo, en ese delirio que él tenía, el delirio era irrepetible. De hecho, no mató a persona ninguna, luego de este brutal hecho que se investigó y se juzgó. Pero doctor, en el juicio no se lo ve muy delirante, perdón. Yo el juicio que vi en el documental se lo ve muy lúcido a Barreda. De hecho, a la hora de confesar, a la hora de expresarse, no se lo ve un tipo delirante. No, por supuesto que no. Él es lúcido, pero el delirio consistía, y esto es lo que lo lleva a él a matar, ese delirio lo llevaba a pensar que era él o ellas. Es decir, él se pensaba que ellas lo querían matar. Entonces, ante esa situación de que lo quieren matar, él resuelve matarlas. Está bien, doctor, pero finalmente la justicia decidió que era imputable. Sí. Sí, por mayoría, por voto dividido, y fíjese qué casualidad que la doctora Rosenthal, que es quien más sabía de derecho del tribunal, votó por la inimputabilidad. Que la inimputabilidad no es considerarlo inocente, ¿eh? Tiene que ir a un hospital psiquiátrico y ver si se recupera o no, y después de ahí eventualmente se le puede dar la libertad. Perdón. Flavio, es abstracto, porque si una jueza dijo que sí, pero después el resto dijo que no y ganó por mayoría, no cambia mucho, digamos. Barrera claramente para la justicia, era imputable, fue condenado y es culpable. Digo, más allá de si una o dos, ¿no? Imagino que perdón, las pericias, pero ¿no? Pero yo le digo lo siguiente, la cuestión fue un juicio de peritos. Obsérvese también que la mitad de los peritos de la asesoría pericial de tribunales, ¿qué quiero decir con esto? No los peritos de parte, también determinaron que Barreda era inimputable y que tenía un delirio. No, perdón, doctor. Las pericias determinaron que estaba ubicado en tiempo y espacio. No que era inimputable. No, pero no. Las de parte. La definición es comprender la criminalidad del acto, no es estar ubicado en tiempo y espacio. Vos podés estar ubicado en tiempo y espacio, pero no comprender la criminalidad. Bueno, pero si él sentía que era uno o el otro, la criminalidad... Por la acotación. Bueno, acá tenemos dos abogados, así que estás a salvo, Guillermo. Yo pregunto desde... La verdad que desde el sentido común, ¿no? Me da la sensación de que si este juicio hubiera sido en otro momento, ¿no? Sociocultural nuestro, quizás se hubiera tratado de otra manera. En aquel momento no existía la figura del femicidio y me pregunto usted como abogado, si hoy le tocara este caso, ¿cómo lo encararía? De la misma manera que lo hicimos en aquel momento. Preguntando, consultando con un psiquiatra a ver cuál era el estado mental del imputado. Si el psiquiatra nos hubiera dicho, como nos dijo, que Barreda no comprendió la criminalidad del acto y que tenía un delirio reivindicativo y demás, lo hubiera defendido, como se hizo. Ahora continuamos, doctor. Me interesa mucho su opinión. Tengo que meter algunos avisos obligatoriamente porque se vienen las elecciones y estamos muy exigentes con los tiempos. Así que enseguida vuelvo con usted. Un segundito nada más que hago los avisos. Si usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes, Joyería Antoniazzi paga hasta 290.000 pesos el gramo. Antoniazzi compra a precio internacional duplicando el valor del oro. Están en Avenida Alvear, 1539, Recoleta. Antoniazzi, mi joyero de confianza. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi.
mis joyeros de confianza. Avenida Alvear, 1539. ¿Conoces Aveno? Es la marca número 1 recomendada por dermatólogos para la piel sensible. Aveno nutre, calma y regenera la piel de toda la familia con su línea facial, corporal, solar, capilar e infantil. Escanea el código QR y conoce la línea completa de productos. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Muchas gracias. ¿Estás aburrido de la rutina? Telecentro te trae todas las apps y el entretenimiento que querés con el Deco 4K con tecnología Android TV, más internet 1000 megas. Mira. ¿Alguna vio el uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro con tecnología Android TV, disfruta de películas, series, juegos y mucho más a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Si quieres reconciliarte con tu sueño, Melatol Plus, que tiene melatonina y extractos de origen natural. Porque con Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Mira. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño, tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. Nos vamos rápido a una pausa, enseguida continuamos con este tema. Inés se queda con nosotros y el doctor Glemo también, Ya venimos. Aquí estamos de regreso, estamos repasando el caso Barreda. Se ha estrenado un documental que, bueno, trae bastante polémica, ¿no? Y estamos con Inés, amiga de Cecilia, una de las hijas de Barreda, asesinada ese día. Y bueno, estamos encarando el tema con todo el debate que implica, ¿no? Con respecto a la violencia y cómo fue tomado en aquel momento y cómo lo tomarían ahora. Está el doctor Flavio Glemo también, que fue abogado de Barreda conectado. Enseguida continuamos con el tema. Simón celebra los 100 años del descanso sin interrupciones que solo brindan los colchones Beauty Rest con un regalo especial para vos. Entré en sus redes y descarga el cupón Spring para llevarte cualquier colchón de resortes con un 10% de descuento extra. Acumula este descuento con la promo de medidas grandes, hasta 60% en colchones Simmons, Queen y King Size, en hasta 12 cuotas sin interés. Quienes buscan descansar en primera clase, eligen Simmons. Un descanso en primera clase se logra sin interrupciones. La tecnología Beauty Rest de resortes enfundados individualmente brinda soporte y adaptabilidad para cada posición al dormir. Quienes buscan lo mejor, eligen Simmons. Arranca la época de las alergias y Aerotina es la solución a todos tus síntomas. Toma Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Aunque las causas que te provocan los síntomas de la alergia sean distintas, hace 20 años que la solución es la misma. Toma Aerotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Hay una provincia bonita argentina que lo tiene todo y podés visitarla en cualquier momento del año. ¿Ya descubriste cuál es? Playas, sierras, ríos, lagunas y pueblos rurales para disfrutar en la provincia de Buenos Aires. Más info en buenosaires.tour.ar. Muchas gracias. Bueno, vamos a repetir un pedacito de que sale en el documental de lo que fue el juicio de Barreda, algo que realmente hasta ahora no habíamos visto nunca, que un poco nos hace acordar esta actitud displicente de él, no sé cómo llamarlo, arrogante, sí, como... Una confesión muy cruda. Sin arrepentimiento de ningún tipo, ¿no? Eso llama la atención. Y hasta una persona que dice que lo haría de vuelta, ¿no? Sí. Es lo que para los peritos psiquiatras que recién invocaba el doctor, efectivamente, es el delirio reivindicativo. Es decir, la psiquiatría diría esto, o por lo menos cierta psiquiatría de otro momento estaría diciendo esto. Esto que nos impacta tiene una denominación concreta en la psiquiatría. Lo que nos permite, para mí, problematizar, Mariana, es lo siguiente. ¿Qué ocurre efectivamente en la colisión, en el cruce entre los derechos de la salud mental, porque hoy tenemos herramientas para hablar en este sentido, y la defensa de los derechos de las mujeres o la lucha contra la violencia machista? Porque hay ahí un problema, efectivamente. Totalmente. En esa colisión hay un problema. Ahora, los femicidas que hoy contamos, que son 1 por día, según muchas estadísticas aproximadamente, muchos de ellos pueden o no tener problemas vinculados a la salud mental y, por supuesto, eso no los exime de culpa y cargo. Se pueden llegar a ser declarados, quiero decir, inimputables, y es por eso que me parece, Mariana, que tenemos que salir, mientras transitamos el camino del pensamiento jurídico, es decir, estamos todo el tiempo pensando si la ley funciona, si no funciona, si el Poder Judicial sí, si no, también pensarlo por fuera del sistema jurídico, por fuera del pensamiento jurídico, porque es ahí en donde se puede dar la transformación. El cambio, totalmente. Vamos a repetir esa partecita y enseguida seguimos charlando con Inés y con el abogado Glemo. Vamos.
Mi hija me hace como el remedo de la voz. Dice, no entiende, no entiende. No entiende, dice la madre, y se ríen entre las dos. Ahí aparece mi suegra, que baja de la parte superior y le tiro. Aparece mi hija Cecilia, que salta por arriba de la abuela caída. ¿Qué hiciste, hijo de puta?, me dice. ¿Y entonces qué hace, señor Barreda? Y ahí le disparo. Ya disparó contra toda su familia. No sé, sentí como un sentimiento de liberación. ¿Debió recorrer la casa para encontrar los cadáveres? ¿O estaban todas amontonadas, todas en el mismo lugar? Estaban todos en el mismo lugar. ¿Estás seguro de lo que dice, Barreda? Doctora, la verdad su insistencia me resulta irritante. Si usted tuviera que ser el juez de Ricardo Barreda, ¿lo declararía inocente o culpable? Inocente. Proceda a dar lectura del veredicto y de la sentencia. Acaba de ser declarado culpable por homicidio simple y homicidio agravado por vínculo. Lo irritó la pregunta de si estaban en el mismo lugar o no, porque fueron llegando, ¿no? Recién, escuchando de nuevo el relato, digo, hace especial hincapié en cómo mata a Cecilia. ¿Cómo te repercutió eso, Inés? Sí, aparte es a la última que mata. Claro. O sea, ella pudo ver lo que había hecho. Ella, de hecho, salta por sobre el cuerpo de su abuela, que era adoración que tenía con la abuela. Y yo a veces pienso, o alguna vez pensé, ¿cómo no se le ocurrió ir para el otro lado? Total. ¿Cómo no se le ocurrió pegar la vuelta e irse? Ella escucha los primeros disparos y baja. Y baja. Y cuando ve la escena, ¿por qué no hizo así y volvió a subir? Pero no crees, bueno, yo no la conocía, Cecilia, quizás me puedas contar un poco más sobre ella, pero es verdad que conocimos muy poco de las víctimas. Conocimos mucho de Barreda, pero muy poco de las víctimas, ¿no? Digo, la sorpresa, ¿no? Que se habrá llevado, la inmovilizó, la dejó sin posibilidad de defensa. Yo creo que la sorpresa, supongo que ella nunca habrá pensado que su papá era capaz de hacer lo que hizo. Y también el amor por el resto por su hermana y su mamá y su abuela. Porque si uno ve esa situación y pega la vuelta y se va por otro lado es porque está pensando solamente en uno. En sobrevivir. ¿No? Sí. Entonces, si corro para el lado de ellas, no sé qué habrá pensado ella. ¿Qué hiciste? Las voy a ¿Cómo era su personalidad, Cecilia? ¿Era una mujer fuerte? ¿Tenía una actitud más sumisa? Tenía una actitud como más sumisa. Era una persona esencialmente buena. Era buena, era divertida, era extremadamente inteligente, tremendamente inteligente. Era muy, muy buena alumna. ¿Viste esta frase que dice él, no? Como se entiende, no entiende, como que se burla de la manera, ¿no?, en que le habló su mujer, sus hijas, como si eso justificara en algún punto lo que termina siendo. Y aparte volvemos al mismo punto, no sabemos si fue cierto. Claro. Nadie puede decir qué pasó ahí, ni qué dijeron, ni qué no dijeron. Digo, hasta qué punto hubo una construcción de relato desde el punto de vista de los abogados, ¿no? Muy lógico que porque, digamos, retomando un poco lo que veníamos diciendo del espíritu de época y demás, al escuchar todas esas reverberaciones sociales, bueno, perfectamente pueden haber construido ese relato para que además eso tuviera recuerde lo de la vidente. Sostén. Claro, y eso tuviera un sostén público, más allá de lo que estaba pasando dentro. ¿Qué es lo de la...? Claro, la amante... vidente, claro, él tenía 6 amantes. Exacto. Una de las amantes era una vidente que, según dijo él, no sé, quizás el doctor Gliemos nos podrá confirmar o no, le había revelado a través de cartas o no sé cómo, que lo iban a matar. Pirucha. Pirucha, exactamente. Llamaba Pirucha. En un sobrenombre muy sugestivo. Que es la, él decía mujer que le iba... con la que pasó esa noche. Es la de Coso, es la de... Claro, es con la que se va al zoológico la de la y pizza pasa... y el hotel de alojamiento. Sí. Que tiraba las cartas, era tarotista y le dijo, ellas te van a matar. Ahora, Barreda, y esto lo incluyo al doctor Guillermo para hacerle esta pregunta, porque no lo recuerdo, doctor, y quizás me puede hacer acordar, ¿no? Cuando él relata lo que sucede ese día, ¿él da a entender que algo lo desata y agarra el arma y las mata a todas? ¿O él entró decidido a matarlas a todas? Bueno, esto es lo que nosotros siempre le hemos preguntado, fue lo mismo que dijo en el tribunal, lo contó textual y tal cual.
ahí quiero comentarle a modo de infidencia que como el perito psiquiatra nos había dicho que esto era irrepetible y que no se iba a arrepentir nunca de lo que había hecho, nosotros cada una de las visitas que le hacíamos en el penal, previo al juicio y después del juicio, le preguntábamos, o sea, charlábamos de cualquier tema y después le preguntábamos, bueno, pero usted, Ricardo, ¿usted se arrepiente de lo que hizo? Bueno, todas y cada una de las respuestas eran que no. Entonces, de algún modo verificaba, fortalecía esta tesis del psiquiatra, que también fue avalado, que esto lo estaba comentando, por el perito oficial, es decir, el perito de la asesoría pericial de tribunales, que había dos. Uno tenía la tesis de la defensa y otro tenía la tesis de la fiscalía. Pero doctor, perdón. Como así también. Perdón, me suman a la pregunta de Mariana. ¿Él planificó que sea el 15 de noviembre o fue algo Que se intempestivo suscitó, claro. a raíz de alguna situación? ¿Qué conclusión llegaron ustedes? A nuestro modo de ver, él lo venía de algún modo madurando y por determinada cuestión lo hizo en ese momento, pero lo iba a hacer tarde o temprano porque este delirio reivindicativo lo llevaba a pensar que lo querían matar a él o para salvarse él debía matarlas. Y optó por esta segunda parte. Entiendo. Tom, porque como él relataba eso de que decía que lo habían como burlado, parecía como si él le hubiera agarrado. Inclusive me acuerdo cuando sucedió el hecho que todos creíamos que había habido una discusión o algo que, no sé, como la gota, ¿no?, que rebasó el vaso. Era una emoción violenta. Claro, exacto. En este punto, Mariana. Sí. Perdón, Mariana, quiero ser quizás clarificador dentro de toda una problemática que es realmente tenebrosa, pero este delirio lo hacía ver a él todo mal, por ejemplo. Y ahí surge en el documental que el doctor Carlos Irizarry le pregunta, pero escúcheme una cosa, Ricardo, usted que siempre dice que su mujer, su esposa, no se interesaba por usted, no lo quería. Sin embargo, cuando usted fue internado, fueron a visitarlo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Barreda? Dice, sí, fueron en realidad al hospital a ser sociales. Es decir, él veía todo mal. Nosotros le preguntábamos, pero por ejemplo, Ricardo, a usted en Navidad le regalan algo. Sí, claro, me regalaron tal cosa. Bueno, pero entonces lo apreciaban. Ah, no, lo que me regalaban era porque sabían que no me gustaba. ¿Me explico? Él se sentía una víctima veía todo permanente. mal. A ver, Inés, que te vi sintiendo, ¿te acordás cuando lo internaron a él? ¿Te acordás de ese episodio o de que lo fueran a ver? Sí. Sí. Pero no sé. Bueno, yo lo escucho al doctor con muchísimo respeto porque, bueno, por supuesto que es su mirada y él que sabe cuáles fueron las conversaciones que tuvo y todo. A mí me hace un poco de ruido pensar y lo que se supo es que en ese momento Cecilia se iba de la casa a vivir definitivamente fuera de la ciudad. O sea, siempre yo entendí que tal vez era la oportunidad o él tal vez había pensado que era la oportunidad última de que estuvieran las cuatro al mismo tiempo en el mismo lugar. Ella se estaba por ir a vivir Claro, a otro ella lado. se iba. O sea, algo iba a cambiar en Claro, esa algo iba a dinámica. cambiar. ¿Qué iba a hacer ella? ¿Cuál era el plan de Cecilia? No estaba trabajando afuera y afuera de la ciudad, ¿no? Pero ella tenía la necesidad de irse, digamos, aparte yo en era aquel grande entonces ya. no conversaba mucho con Claro. ella. Hasta los así 24 estuviste vos prácticamente, porque si esto ocurrió cuando tenía 26. Yo estuve con... a ella la mataron en el 92. Claro. Yo la última vez que la vi a ella fue en el año 1 del 90. ¿Y te comentaba algo con respecto a su...? Porque tenía 26 ella años nunca- y tal vez tenía ganas de irse a vivir sola. Ella trabajaba, ella tenía... Su plata. Pero a ver, nosotras entre amigas charlamos, ¿no? De claro. las cosas que nos pasan, la familia. Ella, ¿cómo hablaba de su papá? ¿Lo No quería? hablaba de su papá. No hablaba. Inés, ¿y quién de todas, de lo que vos veías, era la que mejor relación tenía con Barreda? Más cercana. Puede que, ya les repito, no es una cosa que él haya recuerdo yo muchas situaciones en las que él haya estado presente. Pero puede que haya sido Adriana, que era la hermana más chica, y que es en el contexto del juicio, cuando le preguntan en su primera declaración si se había arrepentido, que es una de las últimas preguntas que le hacen, él dice un poquito de matar a Adriana. La mata segunda, Adriana.
Primero mata a la madre. Esa es Adriana. Mira, ahí por primera vez estoy viendo las fotos de ellas, ¿no? Qué locura que nunca hemos conocido. Inés, ¿y cómo era Adriana? Más detalles de las víctimas, ¿no? Silu. No, preguntarte cómo era Adriana. Contaste algo de... Adriana era también eran como muy calladas. Ahí hablaban mucho la mamá y la abuela, sobre todo la abuela. Eran como muy reservados todos. Es muy ahí. importante insistir en la figura efectivamente de la abuela, digamos, de la suegra, porque también lo que circuló y mucho en ese momento y que contribuyó a esa especie de idolatría en torno a Barreda era que efectivamente había podido liquidar a la suegra, que en cierto folclore patriarcal y ultramachista la figura de la suegra no hace falta que diga qué significa todavía hoy, ¿no? Pero que en ese momento, digamos, como figura era en general la figura invocada como la enemiga de los hombres, ¿no? Como incluso como la bruja por excelencia. Esto lo recordará porque era efectivamente así. Sí, totalmente. ¿Qué situación, no? Porque Barreda terminó siendo Barreda y nada más. Las 4 víctimas, como vos bien decís, no le conocíamos la cara, no sabíamos qué hacía de su vida, absolutamente invisibilizada. Imagínense que ensuciaron y mucho, o que Barreda y parte de la sociedad se encargó en ese momento de decir que eran 4 brujas, justamente, 4 diablas. Imagínense lo que se habría dicho de las víctimas en ese momento. Se las habría ensuciado infinitamente más que el Conchita Podala Parra. ¿Te dolía eso, Inés? Me imagino que sí, ¿no? Porque la verdad es que hicieron como una imagen de ellas muy fea. Sí, pero lo que más me dolía a mí era la imagen que hacían de él. Claro. Eso era lo que más de una me dolía. víctima, ¿no? Un pobre tipo porque en maltratado. realidad la imagen de él era positiva. O sea, doctor, un breve comentario. Sí, doctor. Lo escucho. En esta parte yo también quiero realzar la labor de la defensa técnica, en el sentido que jamás se dijo algo en contra de las víctimas o se planteó una situación de justificación, ni mucho menos. La defensa se basó estrictamente en la parte pericial y entendió que era un juicio de peritos. Claro. Y de hecho, le reitero, las opiniones de los peritos estaban divididas. Nosotros nunca hemos hecho un menosprecio a nadie, un respeto absoluto por las víctimas y por todos. No, eso está claro, doctor. De hecho, entendemos lo que es una defensa técnica y por supuesto entendemos de qué se trató esto, pero por eso yo le preguntaba cómo cree que se hubiera tratado el caso hoy. No sé si hubiera sido tan fácil, ¿no? Hacer una defensa técnica en aquel momento igual que ahora. O sea, me parece que ahora hubiera sido más complicado, que hubieran entrado otras variantes, ¿no? Nosotros hubiésemos tenido la misma tesitura, absoluto respeto y previo a tomar el caso, la opinión de los peritos, de los psiquiatras, de los especialistas, a los efectos de determinar si comprendía la criminalidad del acto o no, es decir, si era imputable o inimputable. Exacto. Si era inimputable, como nosotros pensamos que lo fue y que lo será, bueno, hubiésemos tomado el caso con el mismo respeto y con la misma, a su vez, o sea, con la misma pasión, con un apasionamiento, se lo ha defendido a Ricardo, al punto tal que pese también a la gravedad del hecho, porque eran 4 homicidios, hubo una condena por mayoría. Es decir, el trabajo de la defensa fue muy, muy noble y a su vez efectivo, al punto tal que también Ricardo termina, está bien, existía la ley, la famosa ley del 2x1, la 24390, pero obtuvo la libertad. Sí, Ricardo pasó unos años en libertad, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor, por su testimonio. Ya lo estaremos molestando en otro momento también por el tema Toretto, porque el doctor es abogado de Toretto, así que en cualquier momento me imagino que están esperando que eleven a juicio también. Te felicita. De felicitas. Ay, es verdad, perdón. Le quedó Toretto, pero felicita, pero bueno, quedó la manera en que hemos presentado, pero tiene razón, doctor, pido disculpas. Muchas gracias, y muchas gracias también a Inés por tu testimonio, Inés, muy, muy importante, porque mantiene viva la memoria de tu amiga. Sí, tal cual. Ese fue el sentido cuando yo tomé... junté fuerza y la puse toda en hablar de ellas. Está muy bien. Y bueno, ya que estamos, te invito a la gente que no lo vio al documental para verlo. Mira el documental, ahí en Flow. Pero sobre todo para que
cada cual haga su propia reflexión, ¿no? Que no se Seguro. llevar. Muchas gracias. No. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Está la doctora Junqueira esperando, vamos a hablar un poquito de Icardi. Y se viene para acá, va a quedar preso, si viene. Después de la pausa lo vemos, ya venimos. Aquí estamos de regreso, ya está la doctora Carla Junqueira con nosotros, especialista en Derecho Internacional. Vamos a hablar un poquito de todo el tema, ya le ponen la música, de todo el tema de Icardi. Che, Icardi, ¿puede quedar preso si viene a la Argentina por ser deudor alimentario? Se lo vamos a preguntar a Junqueira, ¿eh? Empezó Electrosale en Frávega hasta el 30 de septiembre, super liquidación con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovecha el Electrosale en Frávega. Ya empezó el Electrosale en Frávega y hay. Descuentos. Y también puedes aprovechar. Cuotas sin interés. Y envíos también. 24 horas, obvio. ¿Querés decir la fecha vos también? No, esa parte la dice el locutor. Del 24 al 30 de septiembre, Electrosale en Frávega. ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Repair Gold 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Cuando hay dolor, necesitas rápida acción para aliviarlo lo antes posible. Vivita Forte Dolor Té Caliente con la potencia del diclofenac y el paracetamol se disuelve al instante para calmar el dolor mucho más rápido. Actúa desde el primer sorbo con la calidad reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte Dolor Té Caliente, la nueva generación contra el dolor. A solo 500 pesos el sobre. Mira. Primero fue el comprimido, después la cápsula blanda, ahora Vivita Forte Dolor Té Caliente, disuelto inmediatamente, la tercera generación en analgésicos antiinflamatorios. Tiene máxima potencia y como lo tomas ya disuelto, actúa mucho más rápido, a solo 500 pesos el sobre. Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela entre Wanda, la China e Icardi. Ahora también hay mucho debate sobre si es legal o no que la China haya escolarizado a los niños sin el permiso del padre allá. Ahora nos va a aclarar todo la doctora Carla Junqueira, que se vino con los colores del Galatasaray, me están diciendo. Yo no sé ni cuáles son los colores del Galatasaray, pero parece que son eso. Claro. Y bueno, ¿qué es eso? No fue pensado. ¡Ay, no es verdad! Mirá, está combinada con Icardi, Dios mío. Bueno, ¿cómo estás, Carla? ¿Todo bien? ¿Vos, usted? Todo bien, acá hoy son los Martín Fierro, así que estamos con la cabecita allá, pero vamos a hablar un poquito de este tema que nos tuvo toda la semana pasada en vilo. Hablamos inclusive con Elvita de este tema, ¿no? De si realmente el hecho de ser deudor alimentario podía complicarlo si venía a la Argentina, porque parece que viene nomás, ¿no? O sea, bien. Hay dos momentos claves. Icardi habría pedido octubre para venir unos días a la Argentina. Eso es un pedido de Icardi al Galatasaray porque él no tiene días. Y otro pedido es venir en diciembre, que tengo entendido, no soy futbolista ni futbolero, pero que ahí la temporada baja. Claro. Y para venir al casamiento de Cabré con Rocío Pardo, que es el 6. ¿Le podría traer problema a él venir? Sí, hay una orden judicial que lo puso en la lista de deudores alimentarios y que por eso lo mandaron a migraciones para que no salga del país hasta que cancele toda la deuda, sí. Él no está en lista. Él no está en Él lista. hoy, ¿No está en lista? Icardi no está hoy, firme. ahora, por eso, Está no está pelado. firme. Pero quiero decir, si vos buscás en deudores alimentarios, Icardi no está. Ajá. Hoy. Y para el tema de la restitución, el hecho de que haya una denuncia por una deuda alimentaria. Bueno, ahí son dos expedientes separados. Hay el expediente de restitución y el otro que es de alimentos. Los alimentos él tiene que pagar sí o sí, depende de la restitución. Y si él viene o no a Argentina para la restitución, no hace mucha diferencia. Para los alimentos, que sí eso él tiene que pagar, si no paga y se va Pero a la él puede lista... ser que no esté pagando los alimentos hasta que se dé lo de la restitución, digamos, o eso lo puede creo perjudicar. Que me da la sensación que ese es el racional de él. No voy a pagar porque para mí eso tiene que ser discutido en Turquía. Pero ahí se equivoca porque los alimentos es el único... es la única materia que sí se discute y independe de la restitución, porque los alimentos se entiende que son un derecho de los hijos. Pero está ahí empacadísimo, Icardi. Ahora, yo no entiendo. Vos decís que no está en el registro de deudores. Sabía por- que venías a mí, porque se me rió. Ya sabía que No, me ibas a decir algo. no, digo, no lo sé. Me sorprende siempre cómo sabés un poquito más. Pero vos revisaste vos en el registro. Yo busqué, a ver, cuando lo busqué elegante... Toda la mañana cuando buscando. no, de verdad digo. Cuando lo busqué elegante... Perdón, es público. Por eso, cuando lo tipeé pero- elegante, pero lo elegante buscaste. aparecía. Pero lo Cuando lo busqué buscaste. a Mauro Icardi, no aparece. ¿Pero lo buscaste en el registro de la ciudad
o en el registro. ¿A vos te aparece? ¿Te aparece ahí? No. Ah, Yo ¿te aparece a lo mejor? No me voy a meter en esa intimidad de los... Bueno, pero es público, buscalo. Mira, No, como no si me fuera meto en esa íntima la vida de intimidad. Cardi, la Pero Tina y Wanda. ¿Cuál era el final del registro- relacionamiento? Hay registro en la provincia, hay registro... ¿Vos decís que hay tiene varios que registros. Hay que buscar más. registro por registro? No, yo Como miraría... vos te reíste, yo digo, viene No. para mí. Si el doctor está diciendo eso, es que en algún registro No, aparece. Mirá, yo tengo los dos Digo que registros hay- y no están. Yo busqué Es en la ciudad y provincia. provincia. Sí, César. ¿Pero dónde va a estar? ¿En la Ahora, provincia de no. Río Negro? Por eso, ¿No va a estar? dos opciones. ¿En ciudad o en provincia? Pero perdón, Es- Carla, lo que no se entiende, a todos los doctores incluso, es el empecinamiento por parte del acompañamiento letrado del señor Icardi en no pagar la cuota alimentaria. No es el un acompañamiento de ellos. ¿No es un error? Nos pasa a todos que no le puedes hacer entender que paguen. ¿Qué querés? No la voy a poner yo por Icardi si ¿Sabes fuera lo que dice abogada. Icardi y le dice a las Le abogadas? aclarás cuáles son los riesgos. Vos a un cliente le decís, estos son los riesgos. Pero es por un no riesgo hacerlo. que no lo esté pagando. Sin dudas, porque ya estamos hablando de que existe la posibilidad, tenemos que ver Es que tiene la tanta apelación bronca con que efectos no. Pero es un Claro, grave error, ¿eh? no, es un grave error. Él fundamenta con base en 7 millones que hubo Sí, una sí, transferencia. eso sí, Pero sí. una cosa es una cosa, otra cosa Claro. es otra No tiene cosa. nada que ver, el que si paga hay, mal paga si dos hay veces, alimentos, claro, pero Claro. tiene razón César. Muchas veces uno aconseja a tu cliente, el cliente no hace, pero bueno, tendría que pagar, cancelar esa deuda y después va a discutir el Claro. tema de los 7 millones en otro lado. Esto no lo van Pero a aparte decir los nunca, 7 pero- millones no se los dio en pago a sus hijos, No, entonces es que, son César, están no es que mezclando se los agua dio. con aceite. Pará, no es Claro. que se los dio. Lo que dice Icardi es que se los robó. Sí, ya Es sé, pero peor. claro, pero una No es cosa se los que... dio. Que le haga una causa Esto lo va a penal. tener que probar, pero por otro lado viene el tema de los alimentos, porque... Marian, está en la justicia, hay un papel, está en la papeleta, que Icardi relata, obviamente firmado por Marco Vecchio y por Piro, relata el episodio donde Wanda le habría sacado, Icardi lo asegura, 7 millones de euros, y él lo que dice, yo no pago la cuota alimentaria Hasta porque que no Wanda me tiene, devuelva esa porque Wanda plata. tiene ese dinero que la Claro. puede usar para mantener a mis Wanda hijas. Pero Nara otra le vez- abrió la caja de seguridad y le puso recibir robo de Ah, bueno. Icardi, 7 millones de dólares en concepto Qué de... lindo abrir la caja y ver los 7 millones ¿cómo de se euros da? ahí, Pero- claro. Se tentó. Y por otro lado, Lo vio ahí todo juntito. 7 Marian, y por- millones de dólares De euros. son 80, o de euros son 80 kilos. Sí. O sea que debe haber salido cargadita. la ¿80 Wanda. kilos pesan? Sí, 80 ¿Cómo kilos. sabe? Claro, dinero. claro. Había tanta plata. 80 kilos. O sea, se lo tuvo, o sea, como 4 valijas. Si Wanda pesa 80, No, 80 Wanda No, pesa ¿cómo va a 80 pesar 80? kilos. Quiero decir, 80 Acá es el no. precio de la plata. No, peso. Es un montón. La plata pesa 80. O sea, vos querés ¿Se decir que no se acuerdan? los pudo llevar todos de Su una. propio No, igual- peso en dólares. No, fue transferencia, pero Hito, nosotros teníamos ¿cómo la, se lleva la captura, siete? teníamos la captura de la transferencia. Claro, ¿cómo se los va a llevar en efectivo? No lo tenía en la caja. Era una transferencia. Claro, no lo tenía en efectivo. Y por otro lado- No, claro. Esa plata, ¿quién tiene esa plata en efectivo? Nadie. Además, en No un sé, lugar. No, hay no nos gente- vamos a Bueno. mencionar. No nos vamos a mencionar. No, pero ¿Se acuerdan que Fariña hablaba de que la plata se pesaba, no se contaba? Claro. Es Fariña verdad. decía, se pesa, la plata no se Pero cuenta. viste que los euros tienen billetes grandes, qué sé yo, Ahí por son ahí, lindos ¿no? los Como que claro. Nosotros tenemos una balanza de precisión para contar la plata, la de cocina. Si tenés 7 millones de pesos en billetes de 100 pesos, los que te gustan a vos, los violetitas. ¿Te gustan a vos? Los que te gustan, nos gustan a todos. Los violetas, los de 100 pesos, son los violetitas? también pesan 80 kilos, pero tenés que tener billetes de 100 pesos. Qué depresión, Dios mío. Sí, Lu. Carla, en tu experiencia, esta situación de el no pago de la cuota alimentaria, aunque sean familias que tengan muy acomodadas, con poder económico importante, ¿deja rastros en los chicos? Y en general sí, porque esto de alguna manera se comenta en los medios, se comenta en casa, los progenitores se enojan con el tema, hablan del tema, pero si tu papá que no pagó los Ay, qué alimentos, feo entonces eso, no podés sí. hacer esto, Claro. tu papá que no paga, entonces no te llevo a Disney. Sí, se Horrible. comenta, Y debería pagar. Y eso esto. hace mella, ¿eh? Eso deja heridas imborrables, que luego se traslada de generación en generación, porque desgraciadamente ¿no? uno sigue cometiendo aquellos errores que cometieron con uno. Muchas gracias, Carlita, me placer. encanta tenerte por acá. Hoy nos quedó cortito el programa, nos tenemos que ir, hasta acá llegamos, nos vemos mañana. Vamos Si Dios esta quiere, noche. tenemos los carteles que nos hagan fuerza por nosotros. A ver si nos lo llevamos, ¿eh? Y por mí también. Vamos, que también estoy nominada. Si no lo ganamos, lo vamos a criticar. Sí, es. Si lo ganamos... Véannos mañana a ver qué decimos. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos. Chau, chau.